11 minutos y lo que habíamos prometido, está con nosotros el fiscal Martín Bogado, figura clave, fundamental en todo este proceso. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, acá tratando de reponernos de todo lo que fue... Eso le iba a preguntar. Creo que es como en todo esfuerzo tan maratónico, las fichas caen después, ¿no? Sí, seguramente. Ahora tratando, digamos, de reponer fuerzas porque entendemos que se ha hecho un paso, falta el segundo, que es esto de definir las penas, que tampoco, entiendo yo que no va a ser una audiencia sencilla, digamos, así que tenemos que prepararla. Así que mañana por ahí ya empezaremos con todo lo que es la preparación de lo que vamos a decirle a la juez que consideramos el monto de pena para cada uno, digamos. ¿Esto incluso para el caso de Losena también? Sí, sí, si bien es cierto... Porque hasta ahora todos hemos tenido la idea de que ya no hay manera de que ellos se muevan de la prisión perpetua. Eso es verdad. La pena, digamos, que está prevista en la ley para este delito que ellos, por los cuales ellos han sido declarados culpables, la pena de prisión perpetua. Eso no se modifica. O sea, no hay mucho que discutir ahí, pero igual nosotros siempre hacemos algunas menciones de que por qué esta pena es justamente la que corresponde en esta clase de hechos. Y también vamos a tener que valorar, digamos, el tema de los encubrimientos, porque el jurado hizo una distinción ahí entre el encubrimiento agravado y el encubrimiento simple, entre Obregón y Melgarejo, lo que deja en evidencia totalmente de la tarea brillante, reflexiva, analítica que tuvo el jurado para hacer esa diferenciación, que por ahí no sé si un juez técnico lo hubiera hecho. Por eso yo digo que el veredicto ha sido totalmente ajustado a derecho, digamos, no tiene cuestionamiento, inclusive hizo la diferenciación y declaró no culpable a la señora Reynoso. Bueno, hay gente que desde que se instrumenta el juicio por jurados lo descalifica, ¿no? Considera que es como un juicio que no es serio porque introduce en las decisiones a simples ciudadanos sin formación jurídica, pero quienes sí defienden este sistema hablan de que es mucho más garantía de una justicia verdadera que los jueces técnicos, ¿no? Sí, yo comparto esta visión, digamos. Ustedes fíjense que el jurado son 12 que tienen que deliberar, que no es un dato menor, deliberar, tienen que debatir entre ellos. Hay un sistema de control que se da ahí. Claro. ¿Por qué? Porque se le da ciertas recomendaciones, que son las instrucciones que hace la juez, que tienen que valorar solamente la prueba que vieron en el juicio, que no pueden valerse de información externa, que no tienen que tener en cuenta lo que le dicen los familiares. Y dígame si no es más legítimo o más seguro para un acusado que entender que tienen que estar de acuerdo 12 personas, porque los 12 jurados tienen que estar de acuerdo para la culpabilidad o la no culpabilidad. Entonces, cuando se habla de que sí, bueno, pero se puede filtrar la contaminación, cuando uno expone en la deliberación, digamos, esto está estudiado, digamos, cuando el jurado se reúne a deliberar, cada uno hace su postura. Y la postura la hace con las pruebas que vio en el juicio. No puede tener en cuenta ningún otro tipo de información. Entonces, si alguno manifiesta, no, pero yo creo que porque ustedes fíjense que se dijo... No, pará. Está otro que es absolutamente responsable y la responsabilidad de esto se exige constantemente porque constantemente también se le recuerda esto al jurado. Entonces existe este sistema de control. Entonces yo digo, antes, y lo digo por experiencia, ahora en diciembre que voy a cumplir 35 años en el Poder Judicial, y la mayoría de los casos de juicio se hace con un solo juez. Solo juez con su conciencia, solo en su oficina, decidiendo la suerte, digamos, de una persona. Son 12. Que los 12 tienen que estar de acuerdo. 12 es que no les pesa el veredicto porque son anónimos. Nosotros hoy no sabemos quiénes son. Solamente tenemos el número 241, el número 270, pero no sabemos quiénes son. No sabemos en qué consistió la deliberación y en qué punto tuvieron algún tipo de dificultad. Sí la podemos, digamos, prever o analizar o especular, porque en este caso el jurado bajó y pidió ver dos pruebas. Un audio, escuchar un audio y llevarse una prueba. Entonces dijimos, viene por el análisis de este imputado. Sabíamos que iba por ahí. Pero justamente... no vamos a tomar una decisión apresurada, vamos a escuchar de nuevo vuelta el audio, vamos a ver de vuelta esta prueba y después seguimos discutiendo. Fíjense qué madurez y qué responsabilidad que tienen. Y esto que yo le decía también, no es lo mismo un juez que tiene que resolver, tiene sobre su espalda decidir la suerte de una persona que todo el mundo sabe que él es el que tiene que decidir.
Estas personas son anónimas. Se trabaja mucho para que ese anonimato se mantenga durante todo el juicio. Inclusive ellos mismos no lo pueden comunicar, salvo a sus familiares directos, a su familia, que por supuesto sabe que está aquí, pero después no le pueden contar a nadie. Me imagino cuando volvieron a sus casas, habrán estado todos para cenar ahí, bueno. Contarle, sí, ¿no? Le dicen, no pueden hablar con su familia. Sí, le pueden decir, sí, me tocó el caso, pero no pueden contar de lo que fue, digamos, las instancias del juicio. Más de uno habrá tenido una discusión de entre casa con ese Seguro tema. se habrán enojado, pero ustedes recordarán que en una de las primeras audiencias, cuando terminamos la audiencia de selección de jurado, inclusive el propio doctor Osuna dijo que estaba conforme con el jurado que había quedado, porque se trabajó mucho también. Se trabajó mucho tratando de eliminar, digamos, cualquier tipo de jurado que tenga sesgos o algún ¿Cuánta tipo. gente se descartó, entre comillas? No, y fueron, creo que la verdad que no recuerdo la cantidad que fue, pero si entraron 120 en la primera tanda y después se agregó 40 más, que no sé, ya le digo la verdad, no sé si esos 40 alcanzaron a ingresar porque se trabajó mucho y en eso fueron muy bien preparados los defensores justamente para tratar de evitar cualquier tipo de prejuicio con los piqueteros y todo esto que se habla de la sociedad cansada de este tipo de hechos. Se les preguntó mucho sobre eso, ellos trabajaron mucho sobre ese aspecto. O sea que el jurado que quedó era el jurado que estaba en condiciones de analizar la prueba que veía en el juicio. Y nosotros nos sentimos, digamos, tranquilos en ese sentido porque nosotros sabíamos que teníamos un caso fuerte. Cuando uno decide si va a llevar una causa a un juicio por jurado, que implica otro tipo de litigación, porque al juez técnico no le tenemos que explicar qué perspectiva de género, cómo tiene que valorar una prueba, cómo tiene... Entonces, uno tiene que llevar siempre un caso fuerte a un juicio por jurado, porque el jurado tiene otra lógica. El ciudadano razona con un sentido común. No está condicionado por todas nuestras teorías, que estudiamos todos, digamos, los abogados, que venimos y creemos que descubrimos el agujero del mate y venimos y planteamos, no, porque yo la teoría de la condición adecuada, la teoría de la equivalencia de las condiciones, todo lo que decimos para justificar una posición. El jurado razona con el sentido más común, con la lógica, y ahí es donde se subestima a la gente. Porque al jurado no se le pide otra cosa. Lo que nosotros nos habíamos preocupado como equipo fiscal era tratar de conseguir un jurado que pueda entender, hacer ese razonamiento lógico de todas las pruebas, porque no teníamos pruebas directas nosotros, no teníamos testigos directos, teníamos que reconstruir lo que pasó a partir de pruebas científicas, videos, cámaras, mensajes de texto, hechos posteriores, situaciones que iban apareciendo, zonas de quemazón, la vinculación de esos lugares de quemazón, por qué, en qué lugar ocurrían, que no era un dato menor, siempre vinculándose a los acusados. Entonces, esa era nuestra idea, una persona que pueda entender digamos, y ir vinculando esas pruebas. Y nosotros quedamos también conformes con lo que fue el jurado. Ahora, ¿cómo se vivió adentro toda esa, y en lo personal, cómo lo vivió todas esas horas de espera? ¿Para el veredicto? Sí. Yo entendía que el veredicto iba a durar. Para mí me pareció muy lógico y beneficioso que el jurado se tome el tiempo porque... Claro, pero no así para el afuera. El afuera Claro, estaba muy ansioso. Por eso yo, porque viste que la familia también está pendiente y en ese momento, yo les comento, el jurado tenía que decidir sobre 7 acusados, ¿no es cierto? Se le dio unas instrucciones que leerlas, las instrucciones duró 1 hora y media. Ellos almorzaron, se perdieron 1 hora ese viernes a la siesta, y de ahí tuvieron que ir a leer de vuelta las instrucciones, que le lleva 1 hora y media más. Y ahí entrar a... Las instrucciones le dice paso a paso lo que tienen que ir haciendo. Entonces, 1 hora y media más que le vuelvan a leer las instrucciones, ir desechando imputado por imputado de a 1, 2, 3. Era lógico que pasen al otro día. Entonces yo digo, le dije porque en Buenos Aires estaban diciendo el Chaco otra vez, el manto de duda, la impunidad, porque son irresponsables. Algunos, la verdad que a mí y lo digo acá con satisfacción con ustedes, porque ustedes, digo, el periodismo del Chaco ha sido totalmente responsable en lo que fue la información. Yo escuchaba en Buenos Aires otra vez la impunidad en el Chaco. Y así fue todo lo que fue digamos, la secuencia de la causa. Se habló siempre. Cuando estuvieron detenidos y nunca recuperaron la libertad. En todo lo que fue. De mí se dijo barbaridad en Buenos Aires porque yo vine y cambié la teoría del caso y porque cambié la carátula. Nunca se me llamó para preguntarme por qué. Nunca leyeron el expediente. Personas que son reconocidos periodistas ya en Cámara del Crimen, lo voy a decir aquí, que en Cámara del Crimen se habló de mí, Canaletti y Barbano, hoy tengo la oportunidad de decirlo, totalmente irresponsable, con una información totalmente equivocada. Yo la pasé mal un sábado, mi familia la pasó mal un sábado, donde ellos tuvieron Cámara del Crimen hablando con Gloria Romero. En ese momento Gloria estaba enojada conmigo.
por el cambio a partícipes Claro. primarios, digamos. No como Claro. coautores, sino como Exactamente. partícipes. Que ayer se lo planteamos. Nunca me justamente llamaron a- para preguntarme, doctor, ¿por qué este cambio? Y se pusieron a hablar ahí esto que nunca hicieron un juicio y nunca salieron del canal. Eso también es un punto importante, abogado, porque ayer hablando entre nosotros, como periodistas, no somos abogados para nada, decíamos, quizá sin ese cambio hoy la historia sería otra, ¿no? Y bueno, Porque el por jurado... eso tiene que ver con lo que yo le decía. ¿Cuál es la mejor, digamos, qué te muestran las pruebas y cómo las presentamos? Ese era el trabajo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos todo lo que fue la línea de tiempo, digamos, hicimos de todo lo que ocurrió y entendíamos que esta era la mejor forma de hacerle entender al jurado cómo ocurrió el hecho. Teníamos pruebas, digamos, que nos llevaban a esa interpretación. Teníamos que buscar la mejor forma de que el jurado la vea. Por eso yo digo que, bueno, íbamos al veredicto, que estábamos esperando esto del tiempo que llevaba. A mí me pareció totalmente lógico y yo era optimista de que el sábado íbamos a tener veredicto. Le dije a todos, le dije a todo al equipo y a la gente que estaba con nosotros, le digo, quédense tranquilos, hoy tenemos veredicto. Para bien o para mal tenemos veredicto. Porque yo fui siguiendo la secuencia y entendía que sí. Y me agarró una tranquilidad ese cuando me llamaron para que nos llamaron. Primero nos dijeron vengan urgentes, no nos dijeron para qué. No sabíamos si era otra pregunta o no. Cuando estábamos adentro del recinto, me entero que era veredicto. No sé por qué. Yo creo mucho en Dios, le digo la verdad, creo mucho en Dios. Hay muchas cosas que pasaron en la investigación que denotan que... A ver, ustedes fíjense que ir a hacer ir a hacer ese rastrillaje en el río y entrar a buscar en el barro, como lo explicó el testigo en ese momento, y encontrar el dije. Ir al descampado y la perito, escarbar entre las cenizas y encontrar el anillo. Lo que dijo fue muy impactante lo que dijo la doctora Carranza cuando hizo el estudio de ADN y hizo la comparación. Eso fue, digamos, nosotros sabíamos porque habíamos preparado la prueba y bueno, no había duda. Yo le decía, pero esta puede ser la sangre de Gloria Romero, que se haya... No, me dice, hija biológica de Gloria Romero, hermana de... Fue espectacular. Aparte de una profesional, digamos, totalmente calificada que dejó sin palabras, digamos, a cualquier tipo de refutación de sus conclusiones. ¿Usted cree que estuvo... Es una cuestión de fe, ¿no? La mano de Dios. Sí, en esto? yo soy muy creyente. Digo que uno es llamado para ciertos actos a cumplir en la vida. Por eso yo digo por ahí, me llega justo en la final de mi carrera un caso tan importante, tan emblemático, el cual, si uno dice que no le moviliza, miente, pero mi norte, mi referencia era que había que hacer justicia por esta chica. La sociedad espera que estos hechos no queden impunes, confía en nosotros o deposita su confianza. Entonces yo siento hoy esa tranquilidad del deber cumplido, que lo digo de verdad. Siento haber cumplido con el objetivo que era demostrar, digamos, la culpabilidad de esta persona con todas las armas que la ley nos da. Y después las definiciones y conclusiones más adelante de si la trascendencia que tiene, si los antecedentes, la verdad que yo no me quiero enganchar en eso porque no quiero quedarme tranquilo con mi deber de la labor cumplida nada más. Y bueno, las apreciaciones de esta definición y conclusión y todo lo que vendrá, seguramente lo harán ustedes, lo harán los que analizan el caso, los que comentan. Se los voy a dejar a todos ustedes para que hagan su conclusión. Cantero, el procurador destacó primer caso que se resuelve con veredicto de jurado de un femicidio sin cuerpo, digamos. Sí. Acá ya hubo el tema del caso... Mayra Benítez. Mayra sin cuerpo, pero bueno, hace un juicio... En el Chaco, claro, como de juicio por jurado el primer antecedente. A nivel país hay muchos casos. Cristian Schaller en Corrientes, Erika Soriano en Buenos Aires. Pero sin jurado también. Claro, era sin jurado. Entonces, sí. Por eso yo le decía, si ustedes vieron mi alegato, que yo al jurado le decía, vaya, piensen en un rompecabezas, vamos a reconstruir la historia del antes, el durante y el después, porque no teníamos testigos directos. El cuerpo estaba porque había ceniza, había hueso. Lo que no se pudo determinar científicamente no se pudo determinar, digamos, su ADN, pero el lugar donde dijeron que la quemaron se encontró un dije de ella. Aparte, hubo la confesión de uno de los imputados también, que ayudó en su momento en la investigación, que despejó cualquier tipo de duda, digamos. Pero sí, era un desafío esto de que... Por eso es que se le dijo ahí... Una de las estrategias defensivas era sin cuerpo no hay delito. Claro, sí. Que el mismo... Bueno, que se lo dijeron ahí a Gloria y a Mercedes, que ella misma lo contaron. Desde la mirada de alguien común, un ciudadano, sonaba hasta perverso, ¿no? ¿Sí? Que hayan desaparecido a Cecilia y que el argumento para buscar la inocencia sea
no hay cuerpo, les piden que les pongan nombre y apellido a unos restos. No hay certificado de función. Claro, además de estas cuestiones providenciales que mencionaba, ¿no? Que casi como encontrar agujas en un pajar. Esa cámara que toma la llegada de Cecilia también lo fue, ¿no? Sí, eso fue determinante porque... A la casa de Santa María de Oro. A partir de ahí se sabía con exactitud que, porque para que ustedes entiendan el trabajo del investigador, el analista investigador, dicen de investigación de policía, se tiene que sentar frente a la cámara y tiene que estar las 24 horas al día mirando. Y las 24 horas y las 48 y las 72 de todo lo que va pasando. Se debe sentarse. Bueno, ¿qué hizo este personal policial? Digamos, se estuvo viendo. Había otros datos, digamos, de las últimas conexiones del teléfono que indicaban aquí cuando supuestamente estaba en Buenos Aires, digamos, o en el sur. Fue determinante. Y bueno, se habló de lógica en el juicio, de cómo una persona sabiendo que hay una cámara... Nosotros cuando andamos en la vida no estamos pensando que hay una cámara que no está viendo. Eso es una cuestión humana, digamos, que se olvida. Por eso por ahí la lógica, yo decía, la lógica no es la misma lógica nuestra, es la lógica de un tipo que mata, digamos. Fiscal, ayer cuando hablamos nosotros con Gloria Romero, dijo una frase bastante que a mí fue una de las que más me impactó, es que ella quiere saber cómo y por qué la mataron a Cecilia. Eso obviamente hasta que César no hable nunca se va a saber. Bueno, esa era otra cuestión. Nosotros sabíamos que la habían matado y lo probamos, digamos, con esto del video y cómo sale ella después de la tarde. Eso estaba probado. Y la prueba más importante de que Cecilia está muerta es que hoy, después de 2 años y 6 meses, Cecilia no está con nosotros. No sabíamos cómo. No sabíamos cómo porque por esta situación de no tener un cuerpo a hacer la autopsia. Y no podíamos especular. Decir, nada, porque eso es especular. Nosotros tenemos que probar lo que podemos probar. Sí dejamos, digamos, lo pusimos como antecedente de que hacía un mes antes César le había agarrado en el cuello en la camioneta y casi la mata. Le hizo la guillotina y casi la mató. El testimonio de... Ella le cuenta a su amigo, a Ronald Amarilla, lo cuenta en un mensaje y se lo cuenta a la psicóloga. Que el tipo sabía artes marciales, digamos. Pero es, digamos, una orientación, no es algo concreto, no pudimos establecerlo. Y lamentablemente se lo dijimos a Gloria, no sabemos. No podemos, eso escapa. Salvo si algún día cuenta a alguien de ellos, bueno, pero no podemos, digamos, definirlo. Y lo de los rasguños también, quizá, ¿no? Bueno, eso sí, que yo entiendo que se defendió, porque eso lo hablamos con el médico, eran rasguños defensivos o de ataque, pero sí signos de una lucha. ¿Qué perfil fue construyendo usted de los 3 personajes centrales de este crimen, de Merenciano, de Marcela? Nosotros no construimos un perfil, digamos, de ellos porque iban a objetar que no éramos psicólogos, digamos, y aparte ellos no fueron analizados por psicólogos que nos brinden a nosotros un perfil. Lo que sí quisimos poner, que lo mostramos al jurado y sigue, que era una organización, ¿no es cierto?, que tenían roles bien diferenciados, porque por eso yo decía cuando hablábamos por ahí también en el origen del alegato, lo que se probó en el juicio, inclusive con testigos de los defensores, es que si Obregón estaba ahí y Fabiana González estaba ahí, era porque habían sido autorizados por su jefe directo. No había nada que ellos hagan sin la venia de los jefes. Y eso quedó claro, inclusive con los testimonios de... Hay un señor que va y declara que fue el que sacó los muebles de la casa, la cama, y dice, Obregón representaba a Merenciano Sena. Entonces quedó claro esta circunstancia. Digamos. Bueno, era la duda principal, ¿no? A la hora de los veredictos, si el jurado iba a creer esta versión del propio Merenciano y de su defensa de que él no sabía nada, que se enteró recién ya estando detenido de lo que había pasado. Evidentemente, también compartió la teoría de la Fiscalía, el planteo de la Fiscalía de que ahí no se movía nada sin la venia de Merenciano. Claro. Y ustedes fíjense que yo recuerdo que, no sé, a ver, creo que fue el viernes que declararon ellos. Creo que el viernes declararon. Viernes. Sí, el viernes. Se cuestionó y salieron a decir, ¿cómo la Fiscalía no le preguntó, no le van y le preguntan? Quedaron totalmente expuestos. No, el viernes dieron sus últimas palabras. Bueno, el jueves El declararon y el jueves, viernes. sí. Bueno, me acuerdo que yo le dije a mi colega, no vamos a hacer preguntas. Dejémoslo que hablen. No dijeron nada. ¿Qué pasó con Cecilia? Si entró y se fue. La única que dijo, bueno, después en la valoración que hizo la autoridad de Tomeno, dijo se pudo haber ido por sus propios medios. Bueno, pero ellos no explicaron. Y para que entienda la gente, la declaración del imputado es el momento que el imputado tiene el derecho a defenderse.
El momento en que tiene que explicar qué pasó y por qué él es inocente. Y no pudieron explicar nada. Hicieron un discurso político, se fueron por cualquier lado, menos por lo que había pasado. Que iban a pedir Marcela dijo que Sí, iba a la pedir intervención del Poder Judicial. Exactamente. Merenciano no hizo ni una mención al caso, al hecho en sí. Él habló de su vida solamente. Sí, y Una creo que no, ni una. quedaron totalmente expuestos. Y eso lo dijimos en los alegatos también, digamos. Tuvieron la última palabra y tampoco lo hicieron. Ese pacto de silencio que estuvo todo este tiempo siguió estando ahí. Y eso quedó evidenciado, digamos. Y el jurado, como yo le digo, no hay que subestimarlo. Porque hila finito, razona fino. Si se hace un buen trabajo en la selección de jurado, ¿no? Porque, bueno, por eso yo digo que... Y bueno, ahora, según lo que me dicen, la verdad, porque traté de aislarme un poco, porque fue la vorágine de todo esto después, digamos, con todo el periodismo que con legítimo derecho quiere saber, digamos, quiere entrevistarse, así como usted, todo. Traté de estar al margen un poco de las declaraciones, pero me dicen que van a recurrir, que bueno, dijeron distintos argumentos, digamos, como para poder recurrir a este fallo, que nosotros entendemos que no tiene ni un defecto, digamos, para poder revertirlo. Y después del veredicto, hay varios videos de usted abrazándole a las mujeres que estaban ahí, e incluso usted dándole las gracias y ellas también a usted. ¿Qué le pasó? Ahí hay dos momentos, porque cuando yo salgo, mis hijas, yo tengo 4 hijas mujeres, tengo 4 nenas. Una estaba en Buenos Aires en un recital y dos me acompañaron ese día, que siempre van conmigo porque estoy en abogacía. Y están conmigo siempre. Pero tengo una beba de 2 años y 6 meses, que es mi locura en este momento, ¿no? Y estaban mis hijas, estaban mis sobrinas, mi hermano también tiene 4 hijas mujeres, estaba mi hermana y estaba mi hermano. Entonces cuando yo salgo, la gente me agradecía, digamos, esto, y yo entendía que había que retribuir ese saludo porque habíamos cumplido un deber que la sociedad espera de nosotros. Y les saludé, y cuando salgo me encuentro con mi familia. Y mis hijas y todo eso que moviliza, porque detrás de un fiscal, detrás de un defensor, detrás de un juez, está la familia sosteniendo a cada uno. Para mí no fue fácil a partir de esa vez que se dijo todo lo que se dijo de mí en Buenos Aires, todo ese manto de duda que se puso sobre mi actuación. Ese fue un sábado muy difícil para nosotros. Mi mamá, me acuerdo que lloró, mis hijas estuvieron mal por todo lo que se decía. Yo estaba tranquilo porque no tenía nada que ver, digamos. No, le digo, quédese tranquilo que esto se va a revertir, esto va a salir. Confiaba plenamente, digamos, en que yo iba a hablar con Gloria y que le iba a aclarar esto y que, digamos, yo sabía que se habían aprovechado de él. Entonces cuando uno sale de ahí se encuentra con lo más cercano que uno tiene, lo que estuvieron conteniéndote, dándote fuerza, porque cuando uno siente desazón o flaquea, se apoya en la familia. Mi papá, que estaba mi mamá. Y bueno, me salió la parte humana, digamos. Ya dejé de ser fiscal y fui papá, fui hermano. ¿Llegó a llorar en algún momento? Un poquitito. Bueno, Brian dijo que sí, que en un momento que se fue al baño solo y lloró. Ahí en ese momento cuando abracé a mi hija, y ahí sí. Cuando... Ahí se aprovecharon de mí y me sacaron una corbata también. un amigo ahí me pidió la corbata. Cuando en un día fue fuera del juicio específicamente, pero en estos días, Osuna planteó el tema de que usted se encontró con Gloria. Con Gloria, lo cual después la jueza dejó en claro, digamos, que no había ningún tipo de inconveniente, pero la forma en la que Osuna habló de que bajó de tal auto, tal modelo, con tal chomba, ¿eso qué fue un mensaje? ¿Fue algo más que una denuncia? ¿Qué fue eso? A nosotros lo mínimo era que me estaban siguiendo, que le estaban siguiendo a Gloria, lo mínimo, para pensar. Aparte yo fui totalmente, digamos, a la vista de todo el mundo, porque esa es una facultad que tiene uno de hablar con sus testigos, digamos. Claro, También, sí. así como, lo dijo así como ellos hablan con sus testigos, yo puedo hablar. Pero aparte porque había ocurrido algo muy... En la audiencia del viernes esa que se suspende porque se arma, digamos, cuestionamiento a lo que Gloria estaba por contar. Los defensores objetaron lo que ella iba a responder y fuimos hasta el estrado de la juez y empezamos a discutir sobre esa información. Y la juez, cada uno hizo su planteo. Yo entendía que era un testigo directo, que era familiar de Cecilia, que estaba totalmente legitimada a contarlo, y ellos decían que no era un bloque de información que tenía que entrar. Bueno, se discutió y se pasó a un cuarto intermedio para el lunes. Y a mí me llama Brian, que estaba en corriente, me llama y me dice, Gloria se quiere ir. Ese domingo. Anda a hablar con ella, por favor, trata de contenerla. Y eso fue lo que hice. Me fui a hablar con Gloria a decirle, por favor, necesito que vos termines tu testimonio. Vos me pediste que hagamos justicia. Claro. Te pido un último esfuerzo.
Y eso Gloria lo dijo en el juicio. Cuando le preguntaba y le cuestionaron qué habló conmigo, bueno, salió. Para que el defensor planteara su objeción a esto diciendo bajó de un vehículo de tal característica llevando una chomba de tal color, ¿hubo otro mensaje ahí? No, entiendo que no, creo que no quiero pensar mal, digo, no. Lo que sí era que estaban controlando, digamos, los movimientos seguramente que estaban controlando los movimientos de Gloria o los míos, la verdad que es una situación muy peligrosa, Porque por eso a partir de ahí... Podía ser hasta un mensaje por elevación al jurado mismo. Sí, también, uno puede hacer... Como diciendo, estamos mirando todo lo que pasa. Sí, por eso es que también en un momento del trámite del juicio se pidió protección para los fiscales también, que eso lo pidió el procurador adjunto, el doctor Fonteina, porque... Por esa situación y por otra situación en la cual nuestro testigo fue amenazado en el gabinete científico. Y Lo de bonear de cara. exactamente, sí. Y bueno, se nos puso custodia. La verdad que yo, gracias a Dios, no tuve ni un inconveniente, salvo eso de que me describieron cómo llegué, en qué camioneta llegué, con el maletín, todo eso. Después otra situación no la tuve. ¿Tuvo temor a que hubiera algún jurado que fuese influenciado por amenazas, por soborno? Siempre está ese miedo, digamos. Pero confía también en el trabajo que hacen ahí en la oficina de procurados, que todos los días le recalcan estas situaciones, que ellos no pueden ser entrevistados por ninguna de las partes, que no pueden aceptar ningún tipo de encuentro con cualquier persona externa. Eso se lo recalca y se lo hizo, entiendo yo que se lo habrá hecho, supongo, todos los días, digamos, porque eso es, digamos, hacia la garantía de imparcialidad del jurado, digamos. Hasta ahora, bueno, salvo un caso que yo tuve, en la cual uno de los jurados fue excusado porque tuvo contacto, digamos, cuando salió lo entrevistaron. No tuve otro antecedente que haya pasado esto, o al menos que haya trascendido, digamos. Así que yo sabía que la oficina por jurado estaba muy preocupada por este tema, digamos, de minimizar esos riesgos y que entiendo que actuaron así. Inclusive, no sé, capaz que no habrán visto ustedes, pero el sábado a la mañana cuando ellos vienen de estar aislados, la juez le dice, le voy a dar otras instrucciones, además de las que ya le di, y le dice, ustedes no tenían que haberse comunicado con nadie, no podían haber tenido el teléfono. ¿Así lo hicieron? Sí, así lo hicimos. Inclusive cuando termina y viene el veredicto, se le pregunta, ¿este es el veredicto unánime que ustedes han resuelto? Sí, dijeron todos. Sí. O sea que no hay duda. O sea que esos riesgos que pueden pasar, porque no seamos ingenuos también, pero que hasta ahora no han trascendido ninguna situación que digamos, que lleve a entender qué pasó. Yo le preguntaba más temprano por esta perfilación que uno puede hacer de Merenciano Sena, de Marcela Acuña, de César Sena, porque en su trayectoria habrá visto muchas personas en una situación de imputación y después de ser hallados culpables de crímenes. Para aquellos que no tenemos esa habitualidad, lo que percibimos es como mucha frialdad. ¿A usted le llamó la atención algo de esto? ¿Es habitual que sea así? ¿Esperaban, en todo caso, algún gesto de conmoción, de arrepentimiento? No me llama la atención porque he visto de los dos lados, digamos, otros acusados que ¿cómo se dice? Pasan de una frialdad a demostrar sentimientos humanos, que he visto imputados llorar en la inocencia y en la condena, otros que no. Acá teníamos un patrón que era no haber hablado durante todo lo que fue la investigación, digamos. O sea que siguieron actuando de la misma manera, digamos, que es lo que no me llamó la atención. Bueno, Merenciano Sena es también un testimonio buscando conmover y generar empatía, y creo que al rato tiene un episodio con el representante del Estado, ¿no? Sí, que eso, nada que ver, con una actitud casi de prepotencia. Sí, eso surgió ahí en el debate, digamos, lo cual se levantó intempestivamente, pegando casi un grito, digamos. Eso quedó evidenciado y bueno. ¿El testimonio de Marcela Acuña, visto desde el punto de vista del interés de ellos, ayudó o los perjudicó? No tengo una conclusión. Yo te dije que cuando me preguntaron a mí por qué no contraexaminé, digo, por qué no pregunté, dije que quedaron en evidencia. ¿Y a Acuña en eso ayudó? Quedaron en evidencia. Bueno, hubo un tramo, es más, yo hice el recorte, igual no le digo para que lo valore, pero a mí me llamó mucho la atención, porque en un tramo que pasa medio desapercibido, ella dice, sí, le dije a Merenciano que tuvo una pelea César con Cecilia, que estaba rasguñado, lo cual daba cuenta de que era más que una pelea verbal, sino que era una pelea física. Y entonces Merenciano me dijo, bueno, no vayamos a tal lugar, vamos a quedarnos acá, o sea que cambió los planes. Y dos cosas que
gran parte, yo decía, gran parte de la coartada era, no sabía nada y No cambié nada. hizo toda su rutina. Seguimos con la Y en rutina. ese segundito yo decía, pero acá en su propia declaración de tumbó todo. verdad. No sé si eso tuvo en cuenta el jurado, ni idea, Y pero... si vos lo tuviste en cuenta, Yo uno de los 12 seguramente lo tuvo en cuenta. Martín, 35 años en el Poder Judicial, ya te vas a retirar, es tu último... Vos diste a entender que era tu último caso. Bueno, no, el último caso no, porque dentro de poco voy a tener seguramente otros casos. El último caso de este tenor, digamos, de esta trascendencia, seguramente en mi carrera no voy a tener otro, digamos, como este. Me llega justo en el final de mi carrera, tengo que averiguar, ando averiguando ahí cuánto tiempo me queda, creo que me queda un año y medio. La verdad que también estoy un poco cansado. Así que Pero es el caso emblemático de tu carrera. sí, seguro. Sí. Tuve muchos casos, pero no la trascendencia que tuvo este, por supuesto. Ayer Gustavo Brien contaba que además de que se encuentra con gente que lo saluda, lo felicita, le agradece el trabajo realizado, también le ha tocado vivir episodios de insultos, de amenazas. ¿También fue su caso? No. Nunca en mi carrera tuve, digamos, una situación de esas, la verdad. Debo ser honesto, nunca tuve una situación de esas. La primera vez que me pasó en mi carrera en donde tuve desencuentro, que fue en esta con Gloria, que al principio, cuando yo todavía no había hablado, ella no me conocía. Pero siempre tuve, digamos, un trato directo con las partes que son víctimas. Yo siempre digo que esas personas que van, digamos, todas esas personas que desfilan ahí en la 9 de julio, que van a la Cámara, son personas que están esperando una respuesta del Poder Judicial del Estado. Y a veces esa respuesta no les satisface, a veces no salen conformes, pero sí esperan una respuesta. Entonces yo siempre soy sincero, honesto. Me toca casos en los cuales he hablado con víctimas, y les digo, tengo esto. Inclusive a veces le hago venir a los padres que le acompañen, a otra persona que sea testigo y que también le ayude a decidir, porque hay veces que son casos que son muy difíciles. Entonces yo le digo, miren, las expectativas son estas y son estas. Yo hago lo que vos me digas. Yo te creo que esto pasó. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Es otra cosa. Yo te puedo creer, pero te tiene que creer el jurado. Y he tenido muchos casos en los cuales me dijo, doctor, prefiero que pase esto a no enfrentar esto con este riesgo. Prefiero que hagamos esto. Doctor, vamos al juicio. Entonces, cuando uno se toma el tiempo de hablar con estas personas, que nosotros generalmente yo hablo con la víctima, ¿no? O con su familia, y le es honesto y le explica con las cosas, o a veces yo digo, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos otra cosa, fuiste al psicólogo, te entrevistaste con alguien, le contaste a alguien, mandaste un mensaje de texto. Y las pruebas, nosotros hablábamos, en la vida de una persona está en el teléfono, muchas veces un mensaje puede definir un caso. Eso cambió muchísimo, ¿no? Con respecto Sí. a 20 años atrás, la existencia del celular, donde, como usted dice, está gran parte de lo que uno hace cada día. Y cuando pasamos los mensajes entre Cecilia y Ronan, es Cecilia la que habla. Todo ese sentimiento que se transmite a través de esos mensajes es de ella. Cuando ella dice mi suegra me odia, es lo que ella siente y lo que aparte que lo escribe, después cuenta esos hechos, ¿no? Entonces yo digo, esto que vos me preguntabas, Sergio, el tema de nunca tuve yo un desencuentro porque soy sincero, porque le explico. Cuando la gente, digamos, la gente no es tonta. La gente cuando uno le explica bien y cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Uno cuando hace un análisis de un caso tiene que decir cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Sí, yo no me refería al entorno próximo No. a la víctima, sino a Fuera. la... Esto calle. tenía connotaciones hasta políticas, digamos, que podían generar eso, ¿no? Que se lo agrediera verbalmente, sobre todo. No, nunca tuve yo una situación de esas en mi carrera, nunca tuve. Me preocupaba así mi familia. Por eso yo les pedía que no vengan, que no estén. Bueno, después, por una cuestión de cábala, mis hijas estuvieron, porque en todos los veredictos están conmigo, y fueron positivos todos. Ese día sí le dije, bueno, vengan. Pero gracias a Dios no, Sergio, no tuve nunca este tipo de Los inconvenientes. otros fiscales no les piden por ahí que les preste las hijas un... Sí, las conocen, saben que están siempre... ella me acompaña siempre. Bueno, donde supongo que sí habrás soportado a veces algún insulto. Usted fue número 10 en un equipo de la Liga Chaqueña de Fútbol. Sí, en varios equipos acá. Sí, ahí sí, soporté muchos insultos. Sí, era dónde número jugó? 9. Yo jugaba en Fontana, donde es mi club de origen, donde desarrollé mi carrera, y después me jugué en Forer y jugué en Sarmiento. También en pasamos bancario un tiempito ahí, fue una liguilla que me fui de refuerzo bancario, pero jugué en Forer y jugué en Sarmiento, donde cumplí el sueño de ser futbolista, soñaba con llegar más lejos. Por eso yo digo de la vida, por ahí la
las decisiones que uno toma en la vida o ciertas cuestiones que pasan, porque yo me lastimé joven, a los 17 años se me sale un tumor en el peroné, me tienen que operar, me hacen injerto de hueso, tuve 2 años sin jugar y ahí vuelvo a jugar. Y ahí yo, digamos, hago mi carrera que dentro de lo que es el fútbol local, digamos, trascendí, jugué en Sarmiento y Foré, que son los 2 clubes más importantes del Chaco, jugué en Nacional B, jugué en todo lo que es el torneo argentino con Sarmiento. Tengo lindos recuerdos, muy lindos. ¿El gol de su vida? El gol de mi vida. Le hice un lindo gol se van a enojar los forevistas, pero le hice con Sarmiento a Forer en un clásico en cancha de Sarmiento, en la cancha vieja, sobre la hora, a los 44. El gol soñado, a los 44 minutos del segundo tiempo, le hice el gol del triunfo con Sarmiento. Ganamos 2-1 ese día el clásico. Yo todavía no era abogado, era estudiante. Primero estaba el fútbol, segundo mi trabajo y tercero el estudio. Y así me iba, ¿no? Pero tengo una anécdota muy linda porque ese día cuando le ganamos a Forer con Sarmiento era premio doble. Y en ese tiempo, el premio doble más unos hinchas que juntaron plata y me trajeron de regalo por el triunfo, por el gol. Yo puse en la media, guardé todo porque estábamos con todos los muchachos tomando y si llegaban a ver que yo tenía ahí. Y los guardé y cuando llegué en casa contamos ahí y me compré un televisor y una videograbadora con eso. Ah, bueno, era un buen montón. Sé que era bueno, en ese tiempo, bueno, pero es una linda anécdota. Después, bueno, Sí, salí campeón con Fontana, salí goleador de la liga. Yo no sé si Osuna fue jugador, pero nunca se encontró con él en la cancha y le lustró la canilla. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Porque como jugador debe ser áspero, ¿no? Sí. Pero él practica arte, esto de Artes MMA, marciales. él hace Sí, lucha sí. libre, eso también. Peor Por eso hay que cuidarse un poquito. Bueno, un gusto haber tenido esta charla, fiscal Bogado. Gracias a Muchas usted. gracias por venir. Y bueno, creo que no hace falta decir que hay toda una sociedad también orgullosa del trabajo que realizaron y yo creo que hay un orgullo también muy grande por la justicia del Chaco en general, que dio una lección y una muestra de transparencia, de seriedad, en un contexto que no ayudaba porque la verdad es que hubo un punto en que se hablaba de todo, Sí. se empezó a remover todo, como que la justicia estaba hundida en el barro y que esto tenía un final cantado que no fue el que sucedió y bueno, es una... Yo creo que todos los ciudadanos nos sentimos gratificados cuando sentimos que las instituciones funcionan y sobre todo una que es fundamental como la justicia. De verdad. Sí, creo que como decía, escuchaba a Harfuch, que es vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurado en Argentina, decía que el Chaco dio una lección al país. Sí, con él vamos a hablar mañana justamente. Bueno, yo creo que nada más gráfico que eso, yo me siento orgulloso de haber participado en este caso, digamos, con la trascendencia que tuvo y de haber estado a la altura de las circunstancias. Así que yo le agradezco hoy también la invitación. Bueno, para lo que necesiten, estamos a disposición. Muchas gracias, Después fiscal. un mano a mano con el Pato Gómez, abogado Pato Gómez, y que nos cuenten todas las intimidades del Poder Judicial. ¿Ya qué jugó Pato Gómez? Bueno, no sé. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El fiscal Martín Bogado aquí con nosotros en Buen Día Norte, muchos mensajes también de gente que saluda, lo felicita, incluso, bueno, Rafa González, excelente explicación del fiscal. Claudia dice felicitaciones a Buen Día Norte por el trato y las preguntas acompañando las declaraciones del fiscal Bogado. Bueno, y también muchos mensajes, ¿no?, que llegan a través de diferentes vías valorando la claridad del fiscal y el trabajo realizado que, bueno, permite a toda una provincia sentir que se hizo justicia, nada menos. Bueno,